Un lujo hoy para Ahora o Nunca. Estamos con un señor protagonista central del conflicto universitario que lleva ya poco más de 6 meses. Es el decano de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Monetti. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Por favor. Te voy a decir, o les voy a decir, estoy contento de estar acá con ustedes, pero estamos atravesando un momento muy difícil, así que bueno, eso no es para estar contento, pero por lo menos estos momentos donde uno puede dialogar, sentarse y escuchar también otras voces, a uno lo pone bien. Y una semana muy especial además, ¿no? Por supuesto. Cargada de la semana. Brillante tu discurso el otro día en la entrega de los Martín Fierros al cine, ¿eh? Bueno, yo te diría, nosotros inicialmente pensamos con Rocío, que es la responsable de comunicación de la facultad, cuando me plantearon, cuando me invitaron, en realidad que tuvieron un gesto muy generoso los productores y directores de la película, y en este caso me llamó María Alche y Benjamín Nastat, que son los guionistas y directores de la película, a decirme: Ricardo, estamos nominados para 12... Tenemos 12 nominaciones para los premios Martín Fierro, es la primera vez que se va a entregar el cine. Nos gustaría que si ganamos alguno de estos 3 premios que tenían que ver específicamente con ellos, queremos que suba y es el primero, el que sale primero, porque después no sabemos si ganamos otro. A mí me sorprendió al principio, después lo entendí, bueno, porque por algo además hicieron una película como Puan, les dije que sí. También ahí empezamos a hablar y decir, bueno, qué característica tenía que tener el discurso. Me dijo: Ricardo, hacelo como vos quieras, pensalo como vos quieras. Dije, no, yo a veces me voy medio como de barricada, voy a intentar medirlo. Entonces ahí con la responsable, con la subsecretaria de Prensa y Comunicación de la facultad, le dije a Rocío Ropner: pensemos, vos sabés bien cuáles son las cosas que yo quiero plantear, pero quiero plantearlas de un modo más calmo, más tranquilo. No, pero finalmente levantaste la tribuna. A eso voy, digo, calmo, tranquilo, con lo cual comencé a leer ese texto y viendo un poco lo que pasaba en la sala, donde tenía algunos rostros, sobre todo muy cercanos. Uno no ve la transmisión televisiva, claro. No sabía quién estaba tomando la cámara en ese momento, pero yo los tenía ahí en primera fila, algunos de esos rostros, y también veía lo que pasaba en la segunda y la tercera, como filas a favor que se iban sumando. Entonces, en un momento dado, que además empecé a temblar frente a ese papel, con el papel en mis manos, empecé a salirme de ese texto y empecé y salí ese que soy yo finalmente, que estaba diciendo lo que quería decir por un lado en el texto más cuidado, y empezó, bueno, lo que pasó en la sala fue impresionante. Nunca imaginé que iba a levantarse un 90% de la sala y que iba a empezar a cantar ese cántico que nos representa, bueno, Universidad de los Trabajadores, y al que no le gusta, se jode. Y eso fue, mira, se los estoy contando y me emociona. Me ha pasado estar en estos días en algunos medios, y cada vez que lo ponen me provoca eso, pero me lo provoca la actitud y la fuerza y la potencia cuando uno lo ve, pero me evoca inmediatamente lo que sentí en ese momento. Claro. Fue impresionante. Ahora, Monetti, la frescura adolescente de los chicos de la UNA, Universidad Nacional de las Artes, que esta semana hicieron esa demostración artística fantástica en la Estación 11, cantando y bailando, ¿es suficiente para un gobierno que utiliza la mentira y otras hierbas para manejar las variables del conflicto? Lo primero que me gustaría plantear es que la lucha va a ser muy larga, que tenemos que ir planteando distintas estrategias. Realmente me pareció valiosísima la estrategia planteada por la UNA, además mostrando lo que saben hacer a partir del departamento, la carrera de movimiento de la Universidad Nacional de las Artes, y además esa irrupción en la estación de 11, esos cuerpos poniendo su cuerpo, poniendo su arte en un espacio absolutamente público, porque además también nosotros estamos, básicamente la defensa de la Universidad Nacional es defender todo lo que hace a lo público. Entonces también ahí uno dice, en un espacio público, pero que es un espacio de comunicación como son los trenes, las universidades son espacios de comunicación y de formación. Me parece que reunió una serie de elementos que impactaron muchísimo. Me parece que esto es lo que tenemos que ir haciendo, y sobre todo aquellos o aquellas que formamos parte, y en este caso concreto la UNA, del área creativa, de pensamiento y formación artística, es encontrar estas otras variables. Yo creo que hay que seguir buscando frente a un gobierno que cada día busca una nueva mentira para atacarnos. Hay algo en la pregunta de Horacio cuando vos la respondés con los cuerpos y le sumamos el espacio público, ¿no? También dos nociones que hoy en tiempo de redes uno no reniega, pero de alguna manera marcan muchas veces el termómetro, hace que veamos en las redes la respuesta de un dirigente, por ejemplo, ante tal eventualidad o ante tal situación concreta,
vamos a Twitter a buscar. Y sin embargo ahí aparece la idea de lo tradicional, el cuerpo en movimiento, y además con la belleza de la juventud, bailando y demás, y el espacio público también, ¿no? La calle, en definitiva. Sí, pensemos que en diciembre del 83, una de las marcas fundamentales es recuperamos las calles, recuperamos las plazas, y la importancia que tenía estar en esos lugares, que era claramente señalar la presencia de la libertad en el término real que tiene esa palabra, ¿no? Y me parece que es eso. Hoy ocurre, y lo decís, lo estás señalando, bueno, las redes han construido otros canales de comunicación. De algún modo son espacios donde se hablan, pero espacios de resguardo. La calle plantea otro tipo de encuentro. Y me parece que estamos necesitando tener la calle, estar más visibles en las calles. Fue la demostración también con las dos grandes marchas federales. Es decir, cuando se hizo la marcha de abril y cuando se volvió a repetir la de octubre, fueron impactantes por la cantidad de personas, es decir, la representación del pueblo en las calles. Esto es lo que importa también. Que no es ni más ni menos, bueno, un filo, ustedes lo estudian, ¿no? Historia, que es la historia de este país. Es la historia de este país. Digo, este país se hizo en parte importante, depende del momento, el porcentaje varía. Pensemos además cada vez que se habla de la Semana de Mayo, ¿no? Claro. ¿Qué significó? Fue la gente saliendo a la calle para preguntar qué es lo que está pasando, queremos intervenir, queremos que algo se transforme en términos reales. Si hay algo que marca también nuestra historia, y por eso el sentido que tiene enorme la Plaza de Mayo, pero podemos pensar todas las plazas del país en ese sentido, es demandando al pueblo, a las autoridades, para que planteen las cosas que hay que plantear y resolver la responsabilidad que tiene que tener el Estado. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora, Manetti, más allá del conflicto, la pregunta es si alguien está pensando en cómo sigue la universidad híbrida que nació después de la pandemia, en el sentido de que si uno lo compara, por ejemplo, con los 70, donde había pensadores de la talla de, no sé, me imagino al mexicano Pablo Latapí, imagino a Paulo Freire, por la Argentina imagino a Berta Braslavsky, imagino al austríaco Iván Illich, que difundió por primera vez el asunto de la muerte de la escuela, desescolarización, etcétera. ¿Alguien está pensando en eso? Digo, en este tiempo varias cuestiones estás señalando al mismo momento. Por un lado decís, bueno, en estas formas que surgieron en el campo educativo a partir de la hibridación, señalamos 2020, señalamos pandemia. Es cierto que antes de la cuestión pandémica ya se estaba pensando en otras formas en términos de construcción del conocimiento, llegando a los últimos tiempos también con la inteligencia artificial. Digo, hay muchas cosas que han ocurrido en los últimos años, por eso también es tan complejo el tema. Pero que sí ya y en el caso concreto de la Facultad de Filosofía y Letras, recuerdo, yo en ese momento era vicedecano en el mes de febrero del 2020, yo había asumido, porque Graciela Morgade, que era la decana de la facultad, en el 2019 se va a formar parte del equipo del Ministerio de Educación de Nación, entonces asume Américo Cristófaro, que era el vicedecano, yo era consejero y me eligen para ser el vicedecano de la facultad. 2019, asumo 17 de diciembre de 2019. Me acuerdo que en febrero estamos teniendo una reunión con los secretarios, secretarias, con Américo, y uno de los debates que estábamos dando era que íbamos a empezar a trabajar en términos de la utilización de la tecnología, que era fundamental, básica. Y uno de los grandes debates, pequeños debates y grandes debates que se estaban dando en otro lado, pero era cuál era la tradición que tenía nuestra Universidad de Buenos Aires, básicamente donde la idea del estar en el espacio concreto, la formación libresca, la idea de una universidad centenaria, que algunos y algunas encontraban que era difícil transformar esa metodología de estudio. Segunda quincena de febrero. Un mes y unos poquitos días después, la pandemia, tenemos que cerrar y tenemos que empezar a construir la Facultad de Filosofía y Letras dentro de la UBA. Creo que fue la primera, si no fue la primera, fue la segunda, la que empezó a dictar y organizar las clases para no perderlas de manera virtual, de un modo rapidísimo, con un trabajo enorme por parte de Sofía Tiste, la secretaria académica, y además por parte de todos los docentes, desde el ayudante de segunda hasta la profesora o el profesor titular, de transformar las metodologías de trabajo. Digo, a mí mismo me pasó siendo profesor, dando clases, de ver cómo trabajamos con nuestro equipo para plantear nuevos modos comunicacionales, que no significaba solamente colocar una cámara
a lo mejor en esos primeros meses ocurrió, colocar una cámara y dar una clase como si fuera una clase en un espacio tradicional del aula, sino que había que construir otros modos de llegar a los estudiantes y que los estudiantes también pudieran comunicarse con nosotros, ¿no? Y entonces, y a partir de ahí vinieron muchos cambios, muchísimos cambios en los cuales seguimos trabajando, ¿no? Había universidades, también hay que decirlo, aquellas universidades más nuevas que llevaban la delantera en esto, porque ya venían trabajando en estas prácticas. Ahora los que plantean cómo es la nueva universidad de estos tiempos son los gurúes de Silicon Valley. Es que en buena medida hay algo, mira, yo recuerdo, yo he trabajado mucho todo lo que tiene que ver con el análisis de los medios de comunicación y mi campo específico es la historia del cine argentino y latinoamericano. Y me acuerdo allá por los años 80, yo ingresé a Filo en el año, me anoté en diciembre del 83. Igual no tenía 19 años en ese momento, ya había hecho el servicio militar y tenía un par de años en ciencias económicas que había entrado en épocas de la dictadura militar. Cambiaste a tiempo, ¿no? Viendo la cantidad de economistas que hay en el país. No, sí, además me di cuenta que no era. Menos, ¿no? No. Y lo que hice en aquel momento era, en realidad, cruzar la Plaza Jusey, porque la Facultad de Filosofía y Letras estaba en Marcelo T. Alvear y Uriurro, ¿no? Entonces entonces yo me inscribo en diciembre del 83. Esto viene a cuenta porque también lo que ocurría, uno podría decir, en base a aquel momento, tenía que ver con construir nuevos planes de estudios, nuevas formas también, que tenía que ver con la democracia. En los últimos años nosotros estamos transformando nuestros planes de estudio. Nuestra facultad ha transformado, nos queda solamente aprobar o a terminar de construir las nuevas caracterizaciones del plan de edición, pero las otras 8 carreras, y hoy también lo que nosotros tenemos son modalidades, y ahora quiero ir específicamente a lo que vos planteaste, modalidades que hacen que también hay nuevas generaciones que se construyeron y construyen su percepción de otro lugar. Y cuando decía que soy profesor de medios, porque uno de los puntos claves, que me acuerdo allá con la Vuelta a la Democracia, que leíamos muchísimo Humberto Eco, y uno de los textos claves es hablar entre apocalípticos e integrados. Entonces, ese debate que en aquel momento se daba ligado a los medios de comunicación, o a su vez la contraparte que era Marshall McLuhan hablando de la aldea global, pero hubo un punto, y me acuerdo yo en un momento me convocaron para formar docentes que no eran docentes que iban a dar cine, sino cómo utilizaban sus imágenes para trabajar en la escuela. Y el primer lugar donde me convocaron, es gracioso o no, pero también fue el Northland. A dar, era una... La escuela de Leeds y la Salle. Exactamente. Yo había tenido una alumna, era profesora de matemáticas, pero quería estudiar cine. Con Claudio España dábamos unos cursos en el SICA, en el sindicato de cine, y entonces ella se anotó en esos cursos, que era cómo ver cine, tener una mirada analítica, crítica, y ella propuso al colegio que me convocaran para una clase. Y yo utilizaba como trabajo, para que pudieran plantearse el trabajo que podían hacer, una película de Mario Soffici, que es una adaptación de una novela de Marco de Nevi, que es Rosaura a las 10, claro. Que básicamente tiene que ver con el problema de la mirada y la percepción. Entonces el punto era, daba esa novela, y me acuerdo que hablábamos mucho de los medios, y recuerdo un hecho que contó una profesora en alguna de esas clases, que dijo que ella se había negado, algo muy característico de los 70, podemos pensar también, y en esta discusión de apocalípticos integrados, si los medios venían a destruirnos, y básicamente los medios masivos, o lo integrábamos a nuestra construcción del conocimiento. Y me acuerdo que esa profesora planteó que ella había decidido, junto con su marido, con su pareja, no tener un televisor en su casa, porque no quería que los hijos y las hijas vieran la televisión. Y que un día en una fiesta de cumpleaños encontró que su hija les mentía a los compañeritos, que le decía, no está el televisor, por esto, otro. Y que la nena tenía que inventar una realidad, porque si no quedaba fuera del campo comunicacional del resto de los compañeros. Entonces hay algo que son las transformaciones tecnológicas, transformaciones que se fueron dando a lo largo de la historia, y basta pensar en esos 2 textos claves a comienzos de los años 60,
tanto el texto de Eco como el de Marshall McLuhan, para entender cómo empezamos a trabajar con estos nuevos medios, cómo empezamos a trabajar con las nuevas tecnologías, de qué manera la incorporamos y que también la podemos incorporar absolutamente de un modo de pensamiento crítico. Filo no lo va a hacer si no lo hace de ese modo, pero es otro modo de construcción del conocimiento. Esto es lo que nos ocurre. Me fui a aquel acontecimiento de esas profesoras, aquel momento de los 80, pero refiriéndome específicamente al gran debate que se iba a dar en los años 60 también. Estamos conversando con el decano de Filo de la Facultad Porteña, Ricardo Manetti. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al WhatsApp 11 5002 0770 y el contestador 52 75 0770. Pensar colectivamente, incluir a todos los sectores y escuchar todas las campanas. La Universidad Nacional de Jujuy desarrolla Pensá Jujuy, planificación provincial para el futuro. Pensá Jujuy, desde la universidad colaborando en el crecimiento sustentable de la provincia. Pensá Jujuy, un proyecto colaborativo para consensuar políticas públicas estructurales para el Jujuy del futuro, con cada región, con cada sector. Pensá Jujuy, pensá en la UNJU. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 60.000 estudiantes. Líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 67 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados. Galardonada con el premio CONEX a institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Los Carolinos, confituras con chocolate. Elaboramos nuestro chocolate usando las mejores materias primas, que junto con frutas secas y desecadas dan origen a nuestra exquisita línea de confituras. Los Carolinos confituras con chocolate son un producto de Aldeva. Las vacaciones en Uruguay, más que una montaña rusa de emociones, son una montaña uruguaya, porque ahí también podés dar las vueltas que quieras. Y también pasa que apenas te bajas, ya querés subirte otra vez. En vacaciones, subite a disfrutar Colonia, las termas, las sierras, la playa o el destino que más te guste. Subite a disfrutar Uruguay. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. SEA, Consultores en Educación Asociados. Trámites para el reconocimiento y oficialización de nuevas instituciones educativas en todos los niveles y jurisdicciones. Monitoreo permanente y asesoramiento técnico, académico y jurídico. SEA, Rodríguez Peña 694, sexto piso C. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 4471 5454. estudioantonioandres@gmail.com. Licenciatura en Psicología, Kinesiología, Nutrición y Enfermería en modalidad a distancia. Conoce toda nuestra oferta educativa en barceló.edu.ar. Fundación Barceló, hoy más que nunca, comprometidos con la formación de profesionales en ciencias de la salud. APUA, Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1958, un sindicato no docente comprometido con la universidad pública. El mejor lugar del mundo para hacer del mundo un lugar mejor. Actualidad, entretenimiento y deporte. Todo el día. Somos Radio República. AM 770. De mis madres, los zapatos de
las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaba sus Fito Páez, Mariposa Technicolor. todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran, giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Segundo tramo de nuestra charla con el decano de Filo porteña, Ricardo Manetti. Ricardo, hay una universidad pública en el país, excelente, que es la Pedagógica Nacional, que obliga a los chicos de todas las carreras a tener obligatoriamente la lectura de un clásico en el transcurso de su carrera. ¿La Filosofía y Letras tiene algo parecido? En filosofía y letras se estudian gran parte de los clásicos, forman parte, yo te diría, de la bibliografía de todas las carreras. Digo, esto es como un elemento fundamental. Si hay algo que tienen nuestras carreras, nosotros tenemos 9 carreras, digo esto. Estoy seguro que quienes escuchan este programa lo saben, porque hemos escuchado en los últimos días en los medios, primero que dicen Universidad de Filosofía y Letras, Sí. que no es una facultad. Digo, es una facultad, no es una universidad. Después te dicen, bueno, no, porque pareciera que todos estudian una única carrera llamada Filosofía y Letras. No se puede estudiar Filosofía y Letras juntos, digo, no. entonces, a eso. Y nosotros tenemos 9 carreras con características en términos finalmente, no diría de aplicación de aquello que uno ha elegido, que varía, pero que hay una base común, hay algo que atraviesa todo, y también hay una formación que todos en algún momento también va ocurriendo, contextos que a veces son los contemporáneos, que luego también se terminan construyendo como clásicos, y vos te vas encontrando que todos en las diferentes carreras hemos leído esos clásicos, ¿Los ¿no? autores Esa de mayor bibliografía. demanda estudiantil? ¿Cómo? ¿Los autores de mayor demanda estudiantil? Digamos, dentro de la carrera o fuera. En realidad lo que vos te vas a encontrar, yo te diría lo siguiente, y creo que es algo que le pasó siempre a la Facultad de Filosofía y Letras, y es, yo lo pienso desde los 80 hasta ahora, que es el momento en el cual ingresé, siempre hay una demanda de saber qué es lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, o va a ocurrir. Por un lado vos tenés los autores clásicos, y los pensamos, que va desde Barthes, Foucault, Nietzsche, por nombrar 3 grandes nombres, y cuando uno dice, bueno, Freud, Marx, aquellos que construyeron sobre todo el pensamiento para el siglo XX, uno dice, bueno, sin la lectura de Marx, de Freud y Nietzsche, estamos perdidos en cualquiera de las carreras. Pero luego hay un deseo muy grande de saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se está debatiendo en este momento. También es cierto que los accesos hoy a esas lecturas se han multiplicado, triplicado, no sé qué término utilizar, con lo cual cambia también y empieza a haber recorridos muy marcadamente individuales, más allá de los textos que se incorporen en la bibliografía. Y hoy ahí es más también, importante la guía por ahí del docente. Es importante la guía del docente, marcar ese recorrido, digamos. pero sí, pero el docente también lo que puede plantear son es decir, cuáles son las preguntas, porque básicamente a mí lo que me gusta decir siempre en nuestra facultad, y eso sí lo marcó la carrera de filosofía, básicamente la filosofía es lo que construye el pensamiento para nuestro mundo, en este caso occidental, porque básicamente está cargada de preguntas. Hay un lugar que hoy también, y que históricamente ocurrió, yo digo hoy, pero históricamente ocurrió, yo tengo 38 años como docente, comencé siendo ayudante de segunda, siendo alumno y ayudante en ese momento de la facultad, y que en realidad quienes te vienen a intentar y quienes te interpelan con nuevos nombres, nuevos títulos, que a veces el docente no lo leyó.
Claro. es el estudiante. El estudiante es el que te va obligando, y vos vas trayendo aquellos clásicos, pero es el estudiante que te viene. Entonces vos de repente te viene y dices, porque tal ahora leí tal, y hoy con lo que tiene que ver con las redes mucho más. Entonces decís, bueno, ¿cuáles son esos autores o esas autoras que se están problematizando? No hay duda que en los últimos años, todo lo que ha sido la transformación a partir de las políticas de género ha hecho que se incorporen cada vez más en las bibliografías la presencia de autoras y que no sean básicamente, como ocurría, la presencia de varones escribiendo, que mujeres hubo y muchas, y en los últimos 40, 50 años es evidente, mucho más. Y también, por lo menos es algo que yo defiendo y planteo, lo comencé primero planteando desde mi lugar dentro de la cátedra, que era en un momento dijimos, bueno, nosotros vamos cine latinoamericano argentino, podemos tener algún texto de algún autor que no sea latinoamericano argentino, pero que sea la contracara para discutir, porque hay que decir, sobre todo para el cine latinoamericano y para el cine político argentino, quienes empezaron a escribir fundamentalmente sobre ese cine fueron anglosajones, porque durante la época de la dictadura no se podía hablar. Entonces cuando uno iba y pensaba en una película como La Hora de los Hornos, clave en la historia del documental en el mundo, no en la Argentina, vos te encontrabas que en realidad en los primeros textos y te hablaban, y son los que dieron algunos modos para ir pensándolo, hablaban de New Latin American Cinema. Entonces voy a decir, habló primero de New Latin American Cinema antes de hablar del nuevo cine latinoamericano. Es llamativo. Después si vas y encontrás en bibliografías que de repente no estaban prohibidas, se habían destruido, cómo se había generado fundamentalmente en Chile, también, pero en Chile en el año 73, cuando se iban presentando, en realidad a partir del año 67 hasta el 73, que es el golpe, estaba el Festival de Cine de Valparaíso, que problematizó y trabajó muchísimo todo lo que era el cine político. Entonces empezar a encontrar aquellas charlas, aquellas discusiones, que claro, quienes primero lo trabajaron fueron fundamentalmente los anglosajones, claro, y luego recuperarlos nosotros en nuestras voces. Entonces hay un punto también en ese sentido, que cada vez más se intenta incorporar bibliografía del territorio. Claro. La producción de autores argentinos y latinoamericanos. Ahora, Manetti, sin duda, el periodo más oscuro de Filo es cuando fue decano el sacerdote Raúl Sánchez Avelenda, ¿no? Sí, por lo menos eso es todo eso me lo comentan todos. A mí que... Yo lo viví en carne propia, por eso, todos nos comentan lo que significó aquel momento también. Sacó autores que era imposible que... Y la realidad que se cuenta en Filo. Hay una publicación, yo la recomiendo, que sacó nuestra... Filo tiene su editorial que salió de la Subsecretaría de Publicaciones, donde cuenta fundamentalmente lo que va de los años 66 hasta el 76, y es interesante. Filo en rompecabezas se llama, armando lo que iba aconteciendo en cada una de las carreras, y un poco después uno a partir de ahí puede entender la deriva del futuro, pero sobre todo ese momento clave que es 73 y 74 para Filo. Es decir, ese gran cambio que se va a producir en el 73 con la recuperación de la democracia, con la primavera camporista y todo, y luego la intervención en el 74. Hay hechos ahí que van a ser fuertísimos también. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos hoy un centro cultural que se llama Paco Urondo, pero en realidad el centro se crea en el año 73, y uno de los responsables de crear ese centro es Paco Urondo, que era el director de la carrera de letras en aquel momento. En el año 74 ya el centro deja de estar. También es el momento, y esto resulta muy difícil, que te cuenten muchos docentes, hoy no hay tantos, el momento en que la facultad estuvo en el viejo hospital de clínicas. Claro, como fue el tiroteo. Por eso, hay un episodio, yo entonces te voy a venir y te voy a grabar. Te voy a venir y te voy a grabar. No hay casi nadie quiere hablar. Una entrevista. Pero nadie quiere hablar de la historia de Filo en ese corto tiempo que estuvo en lo que era el viejo hospital de clínicas, que luego lo tiró para hacer Plaza Hussein. ¿Si Adriana Pugliano se tira abajo? No, hoy no estaba. Sí, por eso digo, ahí está, pareciera 74, ¿no? 74. Sí. Por eso, la historia de Filo parece que siempre está contada desde su época de Viamonte y siempre en las otras sedes, Independencia, luego Marcelo T, y ahora Puan y los Puaner, que ya llevan, yo me considero un Marcelo T, porque yo entré ahí, no un Puaner, pero los Puaner desde el año 87 que entraron, pero el periodo del hospital de clínica
es un periodo silenciado, y silenciado también por parte de los protagonistas. Digo, no te cuentan aquel momento del hospital de clínica, y cuando vos querés preguntarle, empiezan a contar y llegan hasta ahí. Y para mí un misterio es esa zona oscura. No lo sé si hay algo que tiene que ver con alguna cuestión traumática vinculada a la propia carrera o a la propia facultad. Yo hablé con Adriana más de una vez del tema, y hablaron. Adriana no lo oculta. No, pero Adriana era una voz absolutamente que, bueno, era la decana en ese momento. Claro. Digo, ahí es el que señalaba. A mí te interesaba saber qué pasaba con los estudiantes, qué pasaba con los profesores, qué pasaba en la idea de convocar múltiples voces. Entonces, digo, escuchar esas distintas voces que vuelvan a recuperar la idea de esa memoria, de eso que pasaba en Plaza Justa, porque hoy tenemos la plaza y la capilla, que llamativamente esa capilla depende de la Universidad de Buenos Aires, sí. Porque, claro, como estaba ahí el hospital, la capilla no se podía tirar, y claro, ese espacio sigue dependiendo de la Universidad. Mencionabas que hay 9 carreras en la facultad. Debe ser de las que más tiene, ¿no? De las facultades de la UBA en cantidad de carreras. Sí, nosotros tenemos 9 carreras y algo que también me importa siempre señalar, porque cuando atacan a la Facultad de Filosofía y Letras, que en general a los medios les gusta mucho atacarnos. Es como el blanco fácil. Es el blanco fácil. La otra vez, hace unos 10 días atrás, me acuerdo que un mismo día pedían por mi cabeza, podría decir, porque hay un canal de streaming que creo que es de Fantino, hay una periodista que me lo enviaron de todas partes, que es una periodista que también está con Gioni Viale, Guadalupe Vázquez. Sí. Guadalupe Vázquez decía, bueno, porque este decano tiene que renunciar, porque leía los números de lo que había acontecido, del registro de cantidad de estudiantes que habían cursado y que habían terminado, o en realidad, todos aquellos que no habían terminado la cursada en el 2022. Lo primero que yo le hubiera dicho, yo no era decano en el 2022, pero además, si querés medirlo hoy, seguramente van a ser más los que abandonaron la cursada. Y me haría cargo porque tiene que ver con la realidad económica, lo medían en términos numéricos. Y una cruzada con ese tema, y la otra vez se cruzó fuerte con Guillermo Durán. Con Guillermo Durán, que hablando exactamente de lo mismo, que tenía que ver con el tema de los presupuestos que teníamos. Entonces decía, ¿cómo Filo puede tener, y eso también luego lo habla Gioni Viale, cómo puede ser la quinta facultad en orden, es la quinta facultad con un presupuesto muy importante? Ahí, y vuelvo a lo mismo, ellos creen Filosofía y Letras, un espacio que es Puan. Filosofía y Letras tiene 5 sedes. Tiene la sede de Puan con el anexo Bonifacio. Tiene la sede 25 de mayo de 17, 25 de mayo de Perón, donde ahí tenemos el Centro Cultural Pacurondo, laboratorios de idiomas, y tenemos 14 institutos de investigación. El resto de los institutos de investigación están en el anexo a Puan, en Puan hay 2, y en el anexo Bonifacio. Nosotros tenemos 23 institutos de investigación. Ninguna facultad, salvo Filo, tiene esa cantidad de institutos. Nosotros tenemos el Museo Etnográfico, que es un edificio histórico en el casco histórico. Ahí ya tenemos otra tercera sede que está ubicado en la calle Moreno, ¿no? Es el museo más importante en términos antropológicos que tiene la Argentina a nivel etnográfico dentro del ámbito universitario. Por otro lado tenemos también un espacio que es el espacio que corresponde a la Estación Buenos Aires, donde ahí funciona, por un lado, el centro que trabaja de modo territorial en políticas de extensión y territorio, y donde se ha construido la nueva sede del CBC que correspondía a la zona sur. Y por otro lado tenemos un quinto espacio que es el Centro Universitario de Tilcara, donde ahí tenemos donde tenemos el Museo Arqueológico y tenemos el sitio arqueológico del Pucará de Tilcara. Es decir, nosotros tenemos 5 sedes. Tenemos sitio arqueológico, 2 museos, centro cultural, 23 institutos de investigación. Esto es también... que vos lo conozcas tiene lógica, vos sos el decano, ¿no? Uno espera que nos dé todo el dato. La pregunta es si arriba lo conocen. No, a ver, hay una cuestión concreta, ¿no? Hay una cuestión concreta. Esto no lo conocen, dudo que... Y si lo conocen, lo que buscan es borrarlo. Claro, y lo digo, es eso, por parte de el subsecretario de Políticas Universitarias o el secretario de Educación. Me cuesta decir secretario o subsecretario, porque en realidad veníamos de un ministerio. Claro. Entonces cada vez que lo digo, claro, es terrible esta situación. Y por otro lado, los medios desconocen absolutamente esto. Entonces hablan en función de que pareciera que lo único que se hace es dar clases que es fundamental. Pero es grado, posgrado. Filo.uba.ar. Sí, y buscar. Lo mismo que yo siempre recomiendo,
que las discusiones o los temas que se están planteando hoy, que están saliendo en todos los medios, y anoche lo escuchaba en La Nación diciendo, bueno, las acciones legales que va a iniciar la UBA, en realidad yo le vengo planteando a varios, lo primero que se lo planteé fue a los compañeros y las compañeras de la facultad, pero también a varios medios, vean la sesión, porque están todas subidas al canal de YouTube de la Universidad de Buenos Aires, vean la sesión última, del último miércoles, donde justamente se aclara qué significa la auditoría, cómo son las auditorías que se debe hacer. Lo plantea primero el vicerrector, Jacobiti, y luego lo plantea el rector. Y ahí queda clarísimo, y ahí ya se anticipa que frente a cualquier situación que intente hacer el Poder Ejecutivo, se iban a iniciar las acciones legales, y está claramente planteado. También hay eso, no hay una búsqueda, no hay ir y ver qué se debatió, cómo surgió, qué pasó, por qué, y eso es una claridad absoluta. Yo recomiendo que aquellos que quieran entender el tema de la auditoría y las auditorías para las universidades nacionales, y en este caso concreto de la UBA, busquen la sesión de este último 23 de octubre en el canal de YouTube de la Universidad de Buenos Aires, Consejo Superior. Somos Radio República, AM770. Las vacaciones en Uruguay, más que una montaña rusa de emociones, son una montaña uruguaya, porque ahí también podés dar las vueltas que quieras. Y también pasa que apenas te bajas, ya querés subirte otra vez. En vacaciones, subite a disfrutar Colonia, las termas, las sierras, la playa o el destino que más te guste. Subite a disfrutar Uruguay. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. FEDUN. Desde su creación, la Federación de Docentes de las Universidades trabaja por la defensa de los derechos de los docentes universitarios y de la universidad pública, autónoma, cogobernada, gratuita, inclusiva y de calidad. Vení a la UNDAB. La Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral. La UNDAB ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones. Sumate. Ingresá en www.undab.edu.ar y formá parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa. Vení a la UNDAB. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Vos también podés estudiar una carrera universitaria. La Universidad Nacional de Hurlingham cuenta con más de 20 carreras orientadas en educación, salud, producción y ciencia. Ya hay más de 13.000 estudiantes que en poco tiempo terminarán sus carreras. Vos tenés derecho a estudiar y ahora es posible. Universidad Nacional de Hurlingham. Más información en www.unaur.edu.ar. Universidad Nacional de las Artes. Todas las expresiones artísticas, una universidad. Contamos con más de 20.000 estudiantes. 9 unidades académicas. Artes audiovisuales. Artes del movimiento. Artes dramáticas. Artes multimediales. Artes musicales y sonoras. Artes visuales. Crítica de artes. Folclore. Formación docente. Conoce más en una.edu.ar. Universidad Nacional de las Artes. Creamos mundos. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Radio República, AM770. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These
vagabond should are longing to stride and step around the heart of it, New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find a king of the hill, top of the heap. My little town blues are melting away. I make a brand new star of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, head of the mist, cream of the crop at the top of the heap. My little town blues are melting away. I make a brand new star of it in old New York. If I can make it there, I make it anywhere. Come on, come through, New York. Liza Minnelli, Luciano Pavarotti, New York, New York. Start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. Come on, come through, New York, New La misma semana que el Ministerio de Capital Humano informó que auditar las universidades es garantizar la autarquía, el mismo ministerio informó que la pobreza está bajando. ¿Qué te produce esta sensación? Y lo primero que me produce es un enojo enorme, y luego uno intenta calmarse y decir, bueno, tenemos que salir a contar la verdad de los acontecimientos. Esto y bueno, además es palpable. Hay algo que básicamente es lo material, ¿no? Que es la demostración de que esto es una gran falsedad. Lo que ocurre es que hay palabras que se van repitiendo y que se van diciendo. Cuando yo estoy harto, cansado, y hasta me molestó mucho escucharlo de un actor al que he valorado mucho, que incluso lo trabajo, hay muchas de sus películas que trabajamos, en las cuales ha actuado, que ha tenido un recorrido político interesante, valioso, momento, ¿eh? El Beto. Sí, el Beto, que cuando subió volvió también a utilizar esa palabra ladrones, que es un término que está gastado, pero que ha buscado el gobierno colocar. Empezó hablando así de los comedores, para luego no hacer nada, luego fue llegando a los hospitales, hoy a la universidad. Entonces, todo es un gobierno construido a partir de la mentira, y la mentira que sostienen también determinados medios. En el caso de las auditorías, dijeron hace una semana atrás que había llegado a la UBA la información de que iban a comenzar la auditoría, que el rector había propuesto ya un nombre para que estableciera el diálogo con ellos, y nunca llegó nada a la Universidad de Buenos Aires, a ninguna de las facultades no llegó nada por parte de la SIGEN. Es una gran mentira, pero que quedó ya instalado como que la SIGEN, sí, lo que se planteó de manera clara es que si la SIGEN quiere intervenir, porque no puede hacerlo en el ámbito de las universidades nacionales, salvo que
porque también ahí se plantea que hay universidades nacionales que dicen que sí, que la SIGEN puede hacer la auditoría, salvo que la universidad o alguna facultad tenga un convenio con la SIGEN. En ese caso de tener un convenio con la SIGEN y que en las cláusulas del convenio figure esa auditoría, porque es una auditoría interna, ahí sí se puede hacer. Por eso es que hay algunas universidades que lo hacen porque tienen un convenio con la SIGEN. La UBA no tiene convenio con la SIGEN. Y la auditoría interna la hace la UBA sobre sus propias facultades. Y la auditoría externa, la única que podemos tener, es la auditoría que corresponde a el Congreso de la Nación. Esa es nuestra auditoría. La AGN, claro. Exacto. Por eso el gobierno no completó todavía, porque hay que no, decir por eso, también. es esto. El Poder Ejecutivo no puede, y digo la palabra, intervenir en las universidades nacionales, porque es una auditoría interna la que hace, en este caso, la SIGEN. Y lo tiene que hacer con aquellos organismos que dependen del Ejecutivo. Las universidades no dependen del Ejecutivo, ¿no? Esto tengámoslo claro. Esto es la autonomía universitaria. Y nosotros lo que estamos defendiendo es eso, autonomía universitaria. Manetti, te hago la última pregunta porque estamos muy ya jugados con el tiempo. ¿Imaginás este conflicto sin la calle? O sea, ¿que se puede ganar sin la calle? No, este conflicto se gana con la calle. Hay que salir a la calle. Yo creo que tenemos que cada vez tener muy en claro que estamos defendiendo nuestras facultades, pero las facultades no solamente la defendemos estando en las facultades, sino que cada vez más tenemos que salir a la calle, así como salimos con las clases públicas, con las actividades que hacemos tomando las calles, pero creo que hay que ir mucho más. Un primer gesto enorme fue también llevar las velas al Palacio Pizurno, a donde está. Pero yo creo que hay que incrementar eso, porque también es dar respuesta a las dos grandes marchas donde se movió gran parte de la sociedad argentina, del pueblo argentino, y por parte de quienes formamos la comunidad universitaria tenemos que estar mucho más presentes y cada vez más en las calles si queremos ganar esta victoria, que yo creo, esta batalla, yo creo que la victoria la vamos a tener. También creo que va a ser larga la lucha, pero tenemos que ir preparándonos cada vez más para estar en las calles. Estos micrófonos estarán siempre del lado de ustedes y muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por esta invitación. ¿Quién hicimos el programa hoy? En la operación técnica de Eduardo Echeverri. Musicalización, Vicente Ortelli. Producción periodística y compañero aquí en la mesa, Pablo Mercau. Idea de conducción, Horacio Finoli. Y no se olvide de tomar ese libro que dejó olvidado en algún rincón de la casa. Nos vamos con el maestro de las chacareras, Alfredo Ábalos, el Garganta y Fierro. Corría por llanos y cerros, todo el mundo se pregunta, ¿dónde estás, Garganta y Fierro? Una vez en un fogón de serenata hasta el alba se miraba en el lucero mientras un canto brindaba. Tal vez cantando murió, lo habrán velado las estrellas o de pena las guitarras enmudecieron sus cuerdas. Hecho aquel cantor, buscador de soledades, guitarrero de la noche, alivio de mis pesares. Incansable trovador, pechador de las trincheras, alma de las tradiciones allá en las fiestas bandeñas. Carnavales volverán a Santiago del Estero cuando se escuche en las noches la voz del Garganta y Fierro. Que se habrá hecho aquel cantor del Guardamonte y la Vincha, cantando en medio los ranchos hacia retumbar las quinchas. Plural, amplia y federal. La radio del país. Radio República, AM 770.